Hola, hoy nos sumergimos en un material realmente interesante, ¿eh? Es un estudio de viabilidad muy detallado. Sí, Fue encargado por Sipka a la consultora Valderrama y Asociados y se enfoca en medir la capacidad de captura de carbono, ¿no?, en 3 comunidades indígenas: Cururú, Monteverde y Salvatierra, allá en Urubicha, Santa Cruz, Bolivia. exacto. Básicamente, explora cómo estas comunidades podrían, pues, entrarle a estos proyectos contra el cambio climático. Así es. El objetivo central de este análisis es averiguar si un proyecto de carbono específicamente del tipo REDD+, que busca reducir emisiones por deforestación y degradación, Ujú. si es factible en estas tierras comunales de origen. La idea es conectar la conservación de sus bosques, que son impresionantes, con el bienestar de la gente y, claro, atraer financiamiento climático. Entiendo. Lo valioso aquí es la profundidad. Mira, no solo mira los árboles, sino que analiza aspectos técnicos, económicos, sociales, ambientales, todo de forma integrada. Perfecto. Entonces arranquemos por ubicarnos. Estamos en Urubicha, provincia Guarayos. El estudio nos pinta una zona de una riqueza forestal enorme. Sí. Habla de especies valiosas como la mara, el tajibo, el yesquero, curupaú, cedro. Las comunidades viven muy ligadas a este bosque. Una relación muy estrecha. Claro, sus ingresos dependen mucho de la agricultura, mencionan el plátano como clave, pero también de vender productos del bosque, artesanías, un poco de ganadería. Pero ojo, esa misma dependencia las vuelve vulnerables. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El estudio identifica presiones fuertes desde afuera. ¿Cómo cuáles? Pues el avance del modelo agroindustrial, la tala ilegal que no da tregua y los incendios forestales. Hay un dato ahí que citan sobre Bolivia que es impactante. A ver. Entre 2010 y 2019 se quemaron, imagínate, 5.3 millones de hectáreas. Y esto afectando directamente a territorios indígenas. Uf, muchísimo. Hay una cita de un comunario de Cururú, creo que fue en un taller, que realmente te pega. Cuando el bosque se quema, no solo se pierde el árbol, también se apaga un pedazo de nuestra memoria. Qué fuerte. Esa fragilidad, ¿no?, sumada a una dependencia económica del territorio que, bueno, otros estudios de Sipka estiman hasta en un 83%, pues hace que buscar alternativas como estos proyectos de carbono sea casi una necesidad. Y ahí es donde entra el potencial de estos bosques que mencionabas. Son como esponjas gigantes de carbono, ¿no? Exacto. El estudio calcula una biomasa aérea, básicamente la materia vegetal sobre el suelo, de entre 160 y 170 toneladas por hectárea. ¡Wow! Y casi la mitad de eso es carbono puro. La clave entonces es poder medir cuánto carbono pueden realmente capturar o evitar que se libere. Claro, evitar que se emita. Correcto. Ese es el desafío técnico. Cuantificar cuánto CO2 pueden capturar o, más importante en el contexto REDD+, cuánto pueden evitar que se emita si no se deforesta. Ujú. La estimación preliminar que hace el estudio, sumando las 3 comunidades y sus áreas, es bastante significativa. Calculan un potencial de reducción de emisiones de unas 98.243 toneladas de CO2 al año. ¿Y eso cómo se traduce a algo tangible, digamos, en el mercado? ¿Se puede vender? Buena pregunta. Eso podría equivaler a unas 392.974 unidades verificadas de carbono, o BCUs, por año. Estas BCUs son básicamente la moneda en el mercado voluntario de carbono. Ah, ok. Las BCUs. Sí, y para asegurarse de que estas mediciones sean creíbles internacionalmente, el estudio propone usar metodologías reconocidas por BERRA. Berra. Sí, he oído de ellos. Son como el estándar, ¿no? Exacto. El árbitro global más importante en esto, a través de su Verified Carbon Standard, VCS. Mencionan específicamente la VM0015, que es para evitar deforestación, REDD+, la VM0047 para reforestación o sistemas agroforestales y la VM0042 si se mejoran pasturas y suelos. Entendido. O sea, no es medir por medir. Hay que seguir unas reglas de juego aceptadas para que esos créditos tengan valor real. Y económicamente. ¿Funciona el modelo? Según las proyecciones del estudio, sí. Incluso con un precio bastante conservador, de $4 por BCU. Hay que decir que los precios varían mucho, pero usan una base cauta. El proyecto se pagaría a sí mismo. Sí. ¿Sí? Y generaría un retorno interesante. Calculan una tasa interna de retorno, la TIR,
del 15%, lo cual es atractivo. Nada mal. Y una relación beneficio-costo de 7.55. Eso significa que por cada dólar invertido se generarían más de 7 en beneficios. Esto es clave. Demuestra que no es solo bueno para el clima, sino potencialmente sostenible para las comunidades a largo plazo. Ok, ya entendemos el potencial del lugar y la idea general. Ahora, hablemos de las protagonistas. Las comunidades de Cururú, Monteverde y Salvatierra. Todas son parte de la COPNAG, la Central Guarayos. Pero no son iguales, ¿verdad? El estudio dice que tienen diferencias. Exacto. Y esas diferencias son cruciales. Mira, por ejemplo, Salvatierra tiene una tierra comunal titulada de casi 20.000 hectáreas, pero además manejan un área forestal gigante de más de 36.000 hectáreas. ¡Enorme! Y en su tierra comunal, más del 90% sigue siendo bosque. En cambio, Monteverde, con unas 4.400 hectáreas, tiene una huella mucho mayor de agricultura y ganadería. Ocupan más de 1.100 hectáreas ya. Ah, o sea, más intervención humana ahí. Correcto. Y Cukuru está como en un punto intermedio, con casi 9.000 hectáreas comunales y más de 26.000 en manejo forestal. Para entender mejor estas realidades tan diversas, el estudio usa una herramienta que llaman ESCA. ¿Qué es eso exactamente? Suena a sigla técnica. Sí, ESCA significa económico, social, cultural y ambiental. Es un marco de análisis interesante porque no se queda solo en lo ecológico, ¿sabes? Ajá. Mira cómo interactúan la economía local, la organización social, la cultura y el ambiente en áreas vitales para la comunidad. Alimentos, agua, salud, los ecosistemas mismos, vivienda, infraestructura. O sea, una visión más integral. Exacto. Permite tener una foto mucho más completa de cómo vive la gente y cómo dependen de los servicios que les da su entorno. El agua limpia, los productos del bosque, esas cosas. Suena lógico, mirar el todo, no solo las partes. Y aplicando eso junto con el clásico análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿qué retratos surgen de cada comunidad? Pues salen perfiles bien definidos, mira. A ver. Cururú. Su fortaleza clara es el manejo forestal. Tienen experiencia y una organización dedicada a eso, la AIBMCU, la Asociación Indígena Maderera, además de su central comunal. ¿Bien organizados entonces? Sí. El estudio menciona que incluso tienen potencial con productos no maderables como el cacao silvestre, la castaña. Y como ejemplo de su enfoque colectivo, usaron ingresos del bosque para construir su casa comunal y una posta de salud. Eso habla bien de su gestión interna. Totalmente. Su talón de Aquiles, según el análisis ESCA, parece ser el acceso limitado a agua potable segura. Ese es un punto débil. Interesante ese contraste. Organización fuerte, pero vulnerabilidad hídrica. Y Monteverde. Monteverde está en una ubicación más expuesta, digamos, entre Urubichá y Ascensión de Guarayos. Sienten más fuerte la presión agroindustrial. Claro, por la cercanía. El gran desafío para ellos es transformar su producción, pasar de la agricultura y ganadería más convencionales, que ya ocupan bastante espacio, a prácticas más sostenibles, como la agroforestería o sistemas que combinan árboles y ganado, los silvopastorides. Una reconversión, digamos. Exacto. Además, han sufrido incendios recientemente. Es una amenaza constante ahí. Tienen una organización comunal activa, mencionan a su presidenta, Beatriz Papú, y una población mixta, originarios y migrantes. El agua también es un tema, pero parece que lo gestionan más individualmente, con pozos. La palabra clave allí parece ser transición, entonces. Y Salvatierra, la del bosque gigante. Salvatierra, bueno, su fortaleza es inmensa, esa cobertura forestal enorme, tanto en la tierra titulada como en el área de manejo. La prioridad lógica es conservar ese capital natural. Claro. Y ahí es donde mecanismos como los pagos por servicios ambientales, los PSA, podrían encajar perfecto. También tienen potencial en frutos silvestres y otros productos no maderables. ¿Suena bien? Pero ¿hay algún pero? Sí, aquí surge un desafío importante de gobernanza. El estudio recoge testimonios directos, como este, y lo citan textualmente. Los mismos dirigentes se lo están negociando a nuestra tierra. Uf, eso es delicado. Muy delicado. Hay una desconfianza expresada sobre cómo se manejan las tierras comunales, a pesar de tener estructura formal. También reportan conflictos por límites y presiones externas, lo que llaman avasallamientos. O sea que tener el recurso no basta, la gestión interna y la confianza son fundamentales. Totalmente. Si conectamos los puntos, vemos que cada comunidad trae algo diferente a la mesa y enfrenta retos particulares. Cururú, experiencia forestal organizada, pero necesita mejorar el acceso al agua.
Ujú. Estrategias a medida, entonces. Justamente. Por eso el estudio no propone una receta única. Para Currugrú, fortalecer la AIMCU, explorar ecoturismo. Para Monteverde, apoyar la transición agroecológica, buscar soluciones comunitarias para el agua. Para Salvatierra, asegurar la conservación vía PSA, pero trabajando fuertemente en la transparencia y en reglas claras de manejo. Bien, tenemos el potencial, las comunidades, las estrategias diferenciadas, pero la pregunta del millón sigue siendo, ¿todo esto es realmente viable? ¿Se puede llevar a la práctica? El estudio dice que sí, en lo técnico, legal, social y económico. Pero para entender por qué, tenemos que manejar un par de conceptos clave del mundo de los proyectos de carbono. Uno es la adicionalidad. ¿Qué significa eso en este contexto? La adicionalidad es fundamental. Básicamente, tienes que demostrar que los beneficios que genera tu proyecto, tanto para el clima como para la gente, no hubieran ocurrido de todas formas si el proyecto no existiera. Ah, ok. Es probar que estás haciendo una diferencia real y medible respecto a lo que pasaría normalmente, al escenario base, digamos. A ver, un ejemplo práctico con estas comunidades, para que quede claro. Claro. Mira, en Monteverde, la tendencia normal, sin proyecto, podría ser que la agricultura convencional siga expandiéndose a costa del bosque. El proyecto, al impulsar la agroforestería, introduce una actividad adicional que cambia esa tendencia y reduce emisiones. Entendido. En Salvatierra, con su enorme bosque bajo presión, quizás sin un incentivo como los pagos por servicios ambientales que podría generar el proyecto, la comunidad, bueno, tal vez se vería forzada a permitir alguna tala para obtener ingresos. Tiene lógica. El proyecto añade una razón económica para conservar que antes no existía. Demuestra que suma algo nuevo y positivo. Entendido. El proyecto tiene que marcar una diferencia real, no solo surfear la ola, digamos. Y el otro concepto clave, mencionaste la permanencia. Exacto. La permanencia se refiere a asegurar que los beneficios logrados, sobre todo el carbono que se captura o se evita emitir, se mantengan a lo largo del tiempo. A largo plazo. Claro, no sirve de mucho proteger un bosque hoy si en 5 años se quema o se tala. El proyecto tiene que garantizar que ese carbono se quede almacenado durante todo el periodo por el cual se emiten los créditos. Aquí se evalúa inicialmente 10 años, pero idealmente mucho más. ¿Y cómo se logra eso? Suena difícil garantizar algo a tan largo plazo en zonas con tantas presiones como las que describiste. Es un desafío grande, sin duda. Depende de varios factores. Primero, fortalecer las organizaciones comunitarias para que puedan gestionar el proyecto a largo plazo. Ujú. Segundo, asegurar que los ingresos que genere el proyecto se reinviertan de forma inteligente y sostenible en la propia comunidad y en el bosque. Tercero, mantener un monitoreo constante para detectar problemas a tiempo. Y algo muy importante, asegurar que el conocimiento y las buenas prácticas se transmitan entre generaciones. Tiene sentido. Es como construir resiliencia desde adentro. Pero mencionaste riesgos antes. Incendios, tala ilegal. ¿Qué pasa si, a pesar de todo, algo sale mal? Si un incendio afecta una parte del bosque del proyecto, ¿se pierden esos créditos? Esa es una preocupación central, y para eso existen los mecanismos de buffers o reservas de carbono. ¿Buffers? ¿Cómo funcionan? Son como un colchón de seguridad o un seguro si quieres. Funciona así. Un porcentaje de los créditos de carbono, las BCUs, que genera el proyecto no se venden inmediatamente. Se guardan en una cuenta especial de reserva dentro del registro de Verra. Ah, como un ahorro forzoso de carbono. Algo así, exacto. Si ocurre una pérdida de carbono no intencionada y significativa, como un gran incendio o una plaga que mate muchos árboles, se pueden cancelar BCUs de esa reserva para compensar la pérdida. Ok, para cubrir el hueco. Eso asegura que, en conjunto, el sistema sigue siendo íntegro y no se vendieron créditos por carbono que ya no está almacenado. El estudio propone buffers diferenciados basados en una evaluación de riesgo específica para proyectos forestales. Usan una herramienta de Verra para eso. ¿Y cuánto proponen? Un 20% para Cururú y Salvatierra y un 23% para Monteverde, ¿Por qué un poco más alto para Monteverde? porque identifican un riesgo ligeramente mayor allí, como decíamos, por la presión agrícola más cercana y los antecedentes de incendios. Entiendo. Y lo interesante es que este porcentaje no es fijo para siempre. Se puede ajustar cada 5 años, dependiendo de cómo vaya el proyecto y si los riesgos disminuyen o aumentan. Ah, es dinámico. ¿Sí?
Y para detectar esos riesgos y monitorear el carbono, combinan tecnología, imágenes satelitales, GPS, con la participación directa de la comunidad en la recolección de datos en campo. Es lo que llaman MRV comunitario: monitoreo, reporte y verificación hecho por la gente. Es decir, la propia gente ayuda a vigilar su bosque y los resultados del proyecto. Eso suena potente. Le da más pertenencia, ¿no? Totalmente. Es clave para la sostenibilidad. El estudio también contrasta qué pasaría con y sin el proyecto, ¿verdad? Y las cifras sin proyecto que mencionaste antes eran duras. Durísimas. Citan datos de Global Forest Watch que indican que solo la provincia Guarayós perdió 822,000 hectáreas de bosque primario húmedo entre 2002 y 2024. Eso es casi un tercio, un 32%, de la cobertura que tenía a principios de siglo, perdido en poco más de 20 años. Ese es el camino tendencial si no se hace nada diferente. El escenario sin proyecto. La deforestación y degradación continúan. Un panorama desolador, la verdad. ¿Y cómo se ve el futuro con proyecto, según el estudio? El escenario con proyecto busca darle la vuelta a esa tendencia. No solo se trata de frenar la pérdida de bosque, que es lo que hace Rede Plus, Ajá. sino también de promover activamente la restauración donde ya hubo daño y regenerar áreas degradadas. Por ejemplo, con los sistemas agroforestales y silvopastoriles que mencionamos antes. O sea, no solo conservar, sino también recuperar. Exacto. Y esto no solo captura carbono adicional, sino que, y esto es crucial, mejora directamente los medios de vida de las familias, diversifica sus ingresos, los hace más resilientes. Todo esto se enmarca en lo que se conoce como soluciones basadas en la naturaleza, SBN, usar el poder de los ecosistemas para resolver problemas sociales y ambientales. Y hay un elemento más que mencionaste que me parece vital, el fortalecimiento de la gobernanza indígena, que no sea algo impuesto desde afuera. Fundamental. Un proyecto bien diseñado debería empoderar a la COPNAG y a las propias comunidades para que sean ellas quienes lideren la gestión climática en su territorio. Que tomen las riendas. Que tomen las decisiones sobre cómo manejar sus recursos, cómo distribuir los beneficios que se generen, cómo adaptar las actividades a su realidad cultural. Esto, además, les permite alinearse y contribuir a los compromisos que Bolivia ha hecho ante el mundo para luchar contra el cambio climático, sus contribuciones nacionalmente determinadas, las NDCs. Entendido. Entonces, recapitulando un poco, hemos desglosado un estudio bastante completo que nos muestra un camino posible, ¿no? Para que 3 comunidades indígenas en la Amazonía boliviana aprovechen el potencial de sus bosques. La idea es generar desarrollo local sostenible y al mismo tiempo contribuir a la lucha global contra el cambio climático, usando herramientas como los mercados voluntarios de carbono. Sí. Es un modelo con oportunidades claras, ingresos, conservación, fortalecimiento, pero como vimos, también con complejidades, riesgos y desafíos importantes en su implementación. No es sencillo. Sin duda alguna. El estudio presenta argumentos sólidos sobre la viabilidad técnica y económica, eso está claro. Pero llevarlo del papel a la realidad con éxito, eso es otro cantar. Claro. Nos deja reflexionando sobre el gran desafío de aterrizar estos mecanismos globales, como los mercados de carbono, de una manera que sea genuinamente respetuosa con las realidades locales, ¿no? Con los derechos ancestrales de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Y que de verdad fortalezca la gobernanza comunitaria desde adentro, en lugar de debilitarla o, peor aún, crear nuevas divisiones. La pregunta de fondo que queda flotando es si se puede hacer bien. Exacto. ¿Pueden estos modelos, que nacen y deben implementarse en el corazón de territorios indígenas como Guarayos, conectarse con el financiamiento climático global sin perder su alma? ¿Cómo asegurar que los beneficios lleguen de forma justa y equitativa a las familias que viven en el bosque, que lo cuidan día a día y que enfrentan las presiones más directas? Es complejo. Es una ruta prometedora, sí, pero exige una vigilancia constante, transparencia radical en el manejo de los recursos y un compromiso real que vaya más allá de lo ambiental y económico, que abrace también la sostenibilidad social y cultural. Y una última idea que me surge de todo esto, pensando a futuro. Quizás el valor más profundo y duradero de un proyecto así, más allá de los dólares que puedan venir por los créditos de carbono, sea justamente eso, la capacidad fortalecida de las propias comunidades para gestionar integralmente su territorio. Interesante punto.
Esa habilidad de planificar su futuro, de combinar sus saberes ancestrales con herramientas nuevas y de mantener viva su identidad cultural en un entorno sano y productivo. Tal vez ese es el servicio ecosistémico más valioso de todos, ese que no siempre se puede medir en toneladas de CO2. Una perspectiva fundamental. Sí, señor. Hablamos de construir resiliencia socioecológica desde la base, desde la propia comunidad. Muy pertinente.